Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Hoy es domingo, es la noche de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, esas almas mitómanas, esas almas perversas, esas almas preñadas de odio, condenadas a vagar en la más eterna de las oscuridades. Esas a las que hay que mantener bien pero bien alejadas del noble y valeroso pueblo cubano. Y mi gente, les garantizo algo. En el análisis que voy a hacer a continuación, van a ver en toda su magnitud precisamente
la oscuridad y maldad de esas almas. Pero, ¿quién me va a acompañar en este recorrido? Sí, tal y estuve anunciando, el propio presidente estadounidense Donald Trump. Sí, aunque usted no lo crea, durante las últimas horas, Donald Trump se ha convertido en un estrecho aliado de las denuncias que aquí hace a diario el guerrero. Pero sin más, mi gente, paso a demostrarlo. Escuchemos lo que hace pocas horas estuvo denunciando Trump y después ya verán. ¡Ponlo! Albert, estudio. Se permitió que los cárteles y sus agentes francamente tomaran nuestro país para que infiltraran a nuestro país y a nuestras comunidades con pandillas transnacionales. La peor gente del planeta le permitieron entrar a nuestro hermoso país. Finalmente estamos tratando a los cárteles como la amenaza de seguridad nacional que son. Estos cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos. Tal y acabamos de ver y escuchar. Donald Trump le asegura al mundo que, oiga, las diferentes administraciones estadounidenses permitieron que los cárteles y sus agentes prácticamente tomaran Estados Unidos por asalto. Reconoce Donald que las pandillas transnacionales campean por sus respetos por allá a partir de la entrada allí de la peor gente del planeta. Sí, la peor gente del planeta que de inmediato se integró a los cárteles de la droga, lo que hoy se constituye en la principal amenaza de seguridad nacional. Incluso acaba de decir Donald que esa gente ahora mismo está librando una guerra contra los propios Estados Unidos. Pero, guerrero, nos has repetido literalmente lo expresado por Donald. Sí, mi gente, con toda intención. Porque a continuación comprenderán por qué lo repetí todo prácticamente al pie de la letra. ¿Y saben por qué? Porque coincido con Donald. Guerrero, ¿tú estás seguro? Sí, mi gente, lo he expresado en múltiples ocasiones que aún y con aquellos que son enemigos del pueblo cubano, tendré la gentileza de reconocer cuando dicen una verdad. Y sí, la terrible situación que ha enfrentado y enfrenta Estados Unidos con el tráfico y consumo de drogas tiene que ver efectivamente porque en el pasado dejaron entrar allí a la peor gente del planeta. Esos que se han convertido en una amenaza de seguridad nacional y llevan a cabo una guerra contra el pueblo estadounidense. Sí, esos que infiltraron aquel país y sus comunidades con pandillas transnacionales. Pero hagamos algo, mi gente, Paso a demostrar la razón que llevan el guerrero y Donald Trump. Y para ello, mi gente, les solicito permiso para auxiliarme tanto de libros que recogen la historia reciente. Y cuando digo reciente me refiero a la década de los 60 del pasado siglo y desde ella hasta acá, pero les propongo auxiliarnos de lo que recogen los libros de historia de aquel país sobre esa época y por supuesto también de numerosos artículos de prensa, pero en este caso les propongo algo más, mi gente. Vamos a emplear lo que recoge nada más y nada menos que la propia prensa de Miami. Sí, la prensa anticubana. Y al mencionarles Miami, ya imaginarán por dónde vengo. Pero como prometí, recurriremos a la historia. Mire, mi gente, a finales de los años 60, Miami estaba en decadencia económica. El turismo había caído. Muchos negocios se iban al norte buscando mejor suerte. Las tensiones raciales y sociales crecían, todo agudizado después del movimiento por los derechos civiles. Existía un vacío económico que facilitó la llegada de dinero ilegal sin demasiadas preguntas. ¿Y qué surgió, mi gente? Sí, surgió la poderosa, violenta y lucrativa industria de la cocaína mayamera.
Por supuesto, las condiciones de Miami eran ideales. Una costa extensa y muy difícil de controlar, su proximidad al Caribe y América Latina, especialmente a Colombia, puertos y aeropuertos con muchísimo tráfico legal, ideal ello para esconder cargamentos ilegales. Sí, mi gente, todo ello y más convertía a Miami en el punto ideal de entrada para el narcotráfico de cocaína. Le recuerdo que a su vez, en la década de los 60, llegaron a Miami quienes a la postre se convirtieron en sus cacareados reconstructores. Sí, recuerde que se lo repiten día por día, Oiga que supuestamente hay que agradecerle a la mafia batistiana que allí se basificó por haber desarrollado Miami. Ya veremos ahora, mi gente, de dónde salió el dinero para ese desarrollo. Por supuesto que salió de la sangre y el sufrimiento de las familias estadounidenses. Pero continuemos en orden, mi gente, porque tras basificarse esa mafia batistiana de origen cubano en Miami, llegaron los años 70 y surgen los cárteles colombianos, especialmente los de Medellín y el cartel de Cali. Ellos buscaban rutas para introducir la cocaína en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues apareció la gallina de los huevos de oro. Por supuesto, una gallina con huevos envenenados. Y de pronto, el tráfico de cocaína crece explosivamente. Ya a finales de los 70, el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos entraba por Miami. Los narcos lavaban millones de dólares en efectivo en los bancos locales sin supervisión alguna. El dinero, por supuesto, inundó la ciudad. Se construyeron edificios, se compraron mansiones, los más modernos autos, pululaban los negocios ilegales. Y sí, comenzó a crecer rápidamente Miami. ¿Y qué llegó con el auge del dinero, mi gente? Llegó la guerra. Sí, miren, esta guerra que les propongo ha descrito Donald Trump y se agudizó desde entonces. ¡Ponlo! Alex, estudio. Estos grupos han provocado más derramamiento de sangre en nuestro país que todos los demás grupos terroristas combinados. Son lo peor de lo peor y deben quedarle claro al mundo que estos cárteles son el equivalente de ISIS en el hemisferio occidental. Aparte de sus actos monstruosos de violencia, decapitando gente, quemando a gente con vida, gente inocente incluso. Los cárteles controlan vastos territorios, tienen arsenales sustanciales y utilizan la extorsión, asesinatos y secuestros para ejercer control económico y político. Sí, mi gente, tal y refiere Donald Trump junto al guerrero cubano. Esos grupos mafiosos han provocado más derramamiento de sangre en Estados Unidos que los demás grupos terroristas combinados. Se los he dicho siempre, mi gente, esa mafia anticubana es más que terrorista. Dice Donald Trump, no el guerrero, que son lo peor de lo peor, que han llevado a cabo actos monstruosos, actos de violencia, han decapitado, han quemado gente y muchas veces gente inocente. Sí, claro, mi gente, en esto que hemos escuchado, dijo Donald Trump antes de ayer, vemos una total coincidencia con lo que ha estado describiendo el guerrero, recoge la historia de los Estados Unidos, especialmente la historia de Miami. Pero continuemos, mi gente, continuemos hablando de esa historia, porque tal y describió Donald Trump, el auge del dinero en Miami trajo con él la guerra. Sí, la llamada guerra de la cocaína entre narcotraficantes colombianos y cubanos. Les recuerdo que Miami se convirtió en una ciudad extremadamente violenta. Así fue calificada. En 1980 hubo más de 600 homicidios apenas en el área metropolitana. La prensa la comenzó a llamar
la capital mundial de la droga. La capital mundial de la droga, gobernada por las mafias cubana y colombiana. No hace falta que les diga, ¿verdad?, a esta altura del programa, porque se cae solito, que ese dinero que tanto dolor sembró en la sociedad estadounidense también pagó importantes alijos de armas y todo tipo de actos terroristas contra Cuba y contra los propios Estados Unidos. No lo dice el guerrero, ahí están bien guardaditos los archivos del FBI. Sí, los mismos cubanos que ponían bombas en Estados Unidos tuvieron un vínculo estrecho con la industria de la droga. Sí, mi gente, el dinero de la cocaína se infiltró a todos los niveles en Miami. Bancos que aceptaban depósitos millonarios sin preguntar, inmobiliarias que se beneficiaban a manos llenas del flujo de efectivo, funcionarios corruptos y policías sobornados. Bueno, mi gente, existen cálculos económicos que aseguran en el pico de los 80 el 25% de la economía de Miami dependía del narcotráfico. Pero yo les propongo ahora, mi gente, escuchar si lo que antes de ayer describió el actual presidente estadounidense se debió haber hecho y se debe hacer con todos esos narcos que han sembrado el terror y la desgracia en las familias estadounidenses. Ponlo, Albert Estudio. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos. ¿Sabes? Van a estar muertos. ¿De acuerdo? Sí, mi gente, sí. Donald Trump ha prometido ultimar a las personas que han llevado droga para Estados Unidos. Como hemos escuchado, también han prometido bombardearlos, han prometido desaparecerlos de la faz de la tierra. Ustedes comprenden por qué les he dicho en otras ocasiones que si esta política hubiese sido aplicada coherentemente hacia dentro de los Estados Unidos, hoy no tendrían secretario de Estado, porque sí, se lo recuerdo, uno de esos grandes asesinos, uno de esos grandes terroristas, denunciados por Donald Trump, uno de esos que dice Donald Trump deben estar muertos, es el cuñado querido del actual secretario de Estado, Orlando Sicilia, tronco de capo de la droga del Miami de los 70, involucrado además en el asesinato nada más y nada menos que de un informante federal. Pues sí, les recuerdo que ese mismo que nos dice Trump no debía estar con vida, resulta que no solo está vivito y coleando, no, está disfrutando de la vida en Miami, ha sido, es y será protegido por Marco Rubio. Y no lo dice el guerrero, basta con ojear el The Washington Post u otros importantes medios estadounidenses para comprobar todo esto que estoy describiendo. Y alguien dirá, pero bueno, guerrero, eso fue décadas atrás, guerrero. Ah, pero mi gente, quiero citarles también esto, que recoge la historia de Estados Unidos y recogen los más importantes medios de aquel país. Y es que efectivamente, convertir a Miami en la capital mundial de la cocaína, en la capital mundial de la violencia, trajo consigo el incremento sostenido y para siempre del consumo de drogas en Estados Unidos. Miami, apodada la ciudad mágica, hace mucho que es un paraíso para los narcotraficantes. El dinero, el sol y la droga se unen para convertir a la ciudad en la capital mundial de la cocaína. Sí, mi gente, la guerra de la cocaína en Miami, protagonizada por grupos cubanos y colombianos, es considerada un fenómeno más que clave en la expansión del consumo de drogas en aquel país, especialmente la cocaína y el crack. En primer lugar, relata la prensa estadounidense, no el guerrero, que existía una disponibilidad masiva de drogas, lo que hizo que el precio cayera drásticamente y facilitó el acceso a las mismas de consumidores de clase media y baja. También contribuyó a la normalización cultural del consumo de drogas. De hecho, mi gente,
En los años 80, la cocaína se asoció con éxito, lujo y estatus social. Y les recuerdo que eso fue reforzado con la cultura pop, sí, con la música, con el cine y hasta con la propia moda. Y por supuesto, todo ello dio lugar a la transición al crack. Y es que el exceso de cocaína refinada en el mercado llevó a que se creara una versión más barata y potente, sí, ese crack que devastó comunidades urbanas pobres en todos los Estados Unidos, algo que como todos sabemos se arrastra hasta hoy. Y claro, se arrastran no solo la cocaína y el crack, porque todo ello tuvo un efecto multiplicador, sí. El flujo de cocaína y la expansión del consumo impulsaron también otras economías del narcotráfico, y ello incluyó la heroína y las metanfetaminas. Todo vino en décadas posteriores y, como les he expuesto en este programa, ha sido magistralmente descrito por el propio Donald Trump. Sí, mi gente, tal y el propio Donald Trump ha denunciado, la mafia batistiana anticubana que se basificó en los años 60 en el sur de la Florida se constituyó en un tumor maligno dentro de la sociedad estadounidense. Son los verdaderos terroristas que cita Donald Trump. Son los verdaderos asesinos que cita Donald Trump. Están entre los principales causantes de esa desgracia que hoy vive la sociedad estadounidense. Desgracia también descrita por Donald Trump. Sí, parece, mi gente, que va a haber que desplegar las tropas especiales estadounidenses en el sur de la Florida y proceder a capturar a no pocos terroristas narcotraficantes que aún desandan las calles de ese lugar con total impunidad. Sí, gente con las manos más que manchadas de sangre, gente que, repito, jugaron un papel directo y más que activo en llevar a la sociedad estadounidense a la desgracia que hoy se describe. Y claro, mi gente, claro, después de todo esto que acabamos de ver, entonces nos ubicamos mucho mejor en el porqué de la bajísima catadura moral y humana de los herederos de esa mafia. Sí, miren, les traigo un ejemplo. Como todos conocemos, nuestro país enfrenta en este momento una situación más compleja en lo que se refiere a la circulación de arbovirosis y su impacto en las personas. Situación que, por supuesto, han tratado de aprovechar los mitómanos compulsivos anticubanos del sur de la Florida para tergiversarla, regodearse en ella y tratar de emplearla en pos de su ansiado anhelo de llevar al pueblo cubano a matarse entre sí. Y la realidad, mi gente, sí, la realidad es que ahí están los médicos, enfermeras y el personal de salud cubano en hospitales y policlínicos atendiendo a las personas. Hay cientos de miles de cubanos volcados a las labores de limpieza y recogida de basura. Brigadas de trabajadores movilizados que llegan a los barrios con la situación más compleja a hacer pesquisas y fumigar. En fin, mi gente, como siempre, un país volcado, eso sí, con lo que tiene en pos del bienestar de su pueblo. Esa es la realidad, mi gente. No aquella que tratan de imponer a través de la mentira y el descaro. Pero para no abrumarlos, les traigo apenas un par de ejemplos. Estos son de la semana pasada y vamos a tomar solo como referencia la plataformucha mitómana de la garrapata pedófila de Potrero. Sí, cuando comienza a hablar, o mejor dicho, a mentir, sobre la situación epidemiológica en Cuba, por ejemplo, y como siempre hace, comienza a mezclarlo todo, y habla de la situación en las escuelas, el supuesto peligro que corren los muchachos por la comida que allí consumen. Vean esto, mi gente. Ponlo. Albert. Estudio. Mira a los muchachos en una escuela lo que le dieron. La merienda que le dieron. Un pan con mortadella. La mortadella estaba podrida, lamentablemente.
y el pan había cogido su poquito de gusano. Pero no nada, eso se sacude así, ¿verdad? Eso se le hace así y se lo comen. ¿Verdad que sí? Sí, mi gente, sí, cita una supuesta escuela donde más supuestamente aún dieron esa mortadella podrida de la foto. Dice él que además un pan con gusano, pero que los muchachos al final se lo comieron y que por ello Cuba está como está. Mi gente, ¿notaron algo de entrada en la foto? Sí, miren ese uniforme que portan los muchachos. ¿Desde cuándo en Cuba los muchachos de secundaria básica no se visten así? No, y para colmo, mi gente, la garrapata pedófila tomó esta foto nada más y nada menos que de otro pseudomedio que se dedica solo a la mentira. Sí, La Tijera. Vean apenas el comentario que le pone una internauta a la citada Tijera. Le dice ella, es posible que pueda pasar, pero la foto es vieja, porque los niños de secundaria hace como 3 años no usan esos uniformes. Si quieres que la gente te siga, no publiques esas cosas falsas, al menos que no sucedieron en estos momentos. Es mejor que sean creíbles, porque van a perder muchos seguidores. No olvides que los que vivimos en Cuba sabemos lo que es falso y lo que es real. Como pueden ver, hay otro comentario que refiere, ese uniforme ya no se usa hace años, inventen otra cosa. Pero les traigo otro ejemplo, mi gente, sí, no me quedo solo en este guayabón que acabamos de ver, no. Escuchen esto otro que también la garrapata pedófila de Potrero estuvo exponiendo y empleando para ello un video que dice le acababa de llegar. ¡Ponlo! Albert Estudio. Puse un video por ahí de un hombre que va a pedir que le tomen la presión, Sandy, voy a ver. Y en el cuerpo de guardia, en la enfermería del cuerpo de guardia de un hospital, le dicen que no hay aparato de presión, que el médico salió un momentico a hacer un recorrido y que no hay aparato de presión. Y una persona que está ahí, que acaba de salir del hospital, que le dice, mire, yo vengo porque me dieron el alta, porque no hay nada y me mandaron para la casa, pero tengo la presión mala. Sí, mi gente, mientras él habla de la situación epidemiológica en Cuba, como ustedes acaban de ver, oiga, expone el caso de un hombre que llega a un hospital a pedir que le tomen la presión, que la enfermera le dice que no hay aparato, que el médico salió un momentico a hacer un recorrido. En fin, mi gente, todo lo que acabamos de ver. Pues bien, los quiero remitir, por ejemplo, a este reel. Sí, vean la fecha de este reel. Corresponde al 22 de noviembre del año 2022. Sí, mi gente, sí, tiene 3 años. Y la garrapata pedófila nos está contando que eso fue hace poquiticos días en un hospital de Cuba supuestamente colapsado con personas padeciendo las actuales arbovirosis. Sí, mi gente, yo apenas traigo ejemplos. Recuerden que esto ellos lo hacen todos los días y con cualquier cosa. Pero les traigo otro ejemplo, sí, mi gente, otro ejemplo que demuestra cómo reutilizan una y otra vez los mismos videos. Mientras más años tengan de filmados, mejor. Por ejemplo, quiero que vean cómo hace precisamente casi 3 años esta noticia era transmitida por los propios pseudo canaluchos de Miami. Sí, mi gente, la garrapata pedófila de Potrero tiene una cajita donde mete todos estos videos y cuando pasan los 2 o 3 años los vuelve a sacar. ¡Cuánta infamia, eh! ¡Cuánta mediocridad! ¡Cuánta mentira! ¡Ponlo! Albert Estudio. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Hoy te traigo, Daniel, un video que ha indignado a muchísimos cubanos en nuestras redes sociales. Así es. Y es que un hombre con necesidades médicas acababa de salir de un hospital, pasa por su policlínico local para tomarse la presión, hacerse ciertos chequeos para poder ya ir a su casa. Y estas enfermeras, Daniel, sentadas, tratándolo de manera bastante vulgar, se niegan a atenderlo. Es una cosa increíble e insólita. Incluso, como tú has titulado, le dicen, espere un poco, que la doctora fue a ver a un fallecido. Vamos a verlo. Dígame algo de esto, mi gente, sí. De esta forma que están viendo,
se pasan entre garrapatas los videos viejos para, como les decía, reutilizarlos una y otra vez. Es la industria de la mentira, es la industria narniana del odio. Pero ahora vean, mi gente, vean lo que este triste tipejo suelta después de bajarle a su audiencia el video requete viejo, después de sacar ese video completamente de contexto y manipular toda la situación. ¡Ponlo! Alex, estudio. Pero qué cojones, perdón, qué carajo le importa a la gente que vive sin luz, sin agua. Esa enfermera no se ha podido bañar. Esa enfermera también está obstinada, está asqueada de la vida que tiene. Sí, ustedes lo han visto y escuchado bien. Él le agrega de su propia cosecha que esa enfermera no se ha podido ni bañar porque en su casa no tiene agua, no tiene luz. En fin, mi gente, que una vez más les muestro el poquísimo respeto que sienten estos desinformadores hacia sus propias audiencias. No hacen otra cosa que esta que estamos viendo, burlarse todo el tiempo de ellos. Una vez más queda demostrado que a estos tristes seres no se les puede creer absolutamente nada. Viven de eso, del show, de la payasada y de la mentira. Miren, mi gente, ustedes quieren que les ponga otro ejemplo de las últimas horas y precisamente de lo que es vivir del show, de la payasada y de la mentira. Pues vean, como ustedes saben, en Cuba tenemos al eminente profesor y meteorólogo José Rubiera. Todos lo conocemos, ¿verdad? Su prestigio no pasa desapercibido para nadie. Pero les cuento algo. Acaba de florecer en Miami uno que se quiere hacer el discípulo de Rubiera y responde, escuchen ustedes bien, al calificativo de Pepe Ripiera. Sí, Pepe Ripiera, el nuevo meteorólogo que se ha buscado San Nicolás del Peladero. ¿Quieren comprobar otra vez lo que les digo de la falta de seriedad, de las burlas, de la idiotez de esos parásitos? Vean esto, mi gente. Ponlo. Albert, estudio. Estamos al tanto del riesgo que corre sobre todo la región oriental y quizás las Tunas y Camagüey también por el curso que va tomando la ahora tormenta tropical Melissa, que se espera que en las próximas horas, a principios de la próxima semana, pueda convertirse en huracán categoría 4. Díganme algo de esto, mi gente. Sí, tiene que ser un tarro que se le ha clavado en la única neurona que le quedaba. ¿A quién se le ocurre bajarse con tal payasada? Sí, mi gente, estos que estoy mostrando pertenecen a la tropita de imbéciles que repiten todo el tiempo van a acabar con la revolución cubana. Dígame si con especímenes de esa clase alguien puede llegar a lugar alguno. No me negarán, mi gente, que ya esto sobrepasa lo narniano. Hay que ser extremadamente come mierda. Y discúlpenme por emplear esta palabra, pero es que no cabe otra. Pero hay que ser extremadamente come mierda para pararse ahí a hacer eso que está haciendo Pepe. Sí, mi gente, esto también es resultado de los múltiples errores que ha cometido desde que llegó a San Nicolás del Peladero. Denunciados aquí y otros que me quedan, Sí, Pepe, me quedan otros. Porque si algo has hecho desde que llegaste allá es precisamente hablar mierda. Pero mi gente, que les estoy demostrando también, como les dije, que estoy allí en San Nicolás del Peladero, al ladito de Pepe. Y esto forma parte de algo que ya yo les había informado, sí, y es que Pepe ha recibido órdenes de que tiene que hacer directas como un loco. Bueno, como lo que es, ¿verdad? Imagínense ustedes, Pepe, un tipo que realmente no tiene ni moral ni temas para hacer tantas directas, ahora se nos ha convertido en Pepe Martillo Ripiera, el meteorólogo de la mafia anticubana del sur de la Florida. Sí, Pepe, solo el meteorólogo, porque te recuerdo que el que los enseñó a pensar es Antunes. Una frase que cogí, por supuesto, de mi gran amigo Antunes, que nos ha enseñado a pensar. Ese guajiro nos ha enseñado a pensar. Díganme, mi gente, díganme
cómo anda la pandilla de los odiadores anticubanos. Y por cierto que sigo esperando, y lo seguiré haciendo y con mucha paciencia, para ver cuándo Otilia, la Jicotea Jiménez, María Burrita Salazar y Cuquita Mondongo Valar decretan la persecución de Pepe. Sí, mi gente, no caben dudas, con todo lo que ha confesado Pepe y con lo que queda, es para que ya estuviera en la lista, ¿cómo le dicen? La lista de los represores. Sí, la lista de los represores, porque como ustedes saben, mi gente, en la citada lista hay personas que, por ejemplo, están en ella porque participaron en un acto político. Y Pepe le ha confesado a todos en pleno Miami y se lo dijo en su cara a la garrapata pedófila de Potrero. Sí, le dijo en su cara que él trabajó para la seguridad del Estado por espacio de no menos de 5 años. Sí, ya Pepe nos reconoció que fue agente al menos por 5 años. También le soltó allí que su mujercita es la agente Vilma de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Es decir, que estábamos en sintonía, ya estábamos enamorados. Ellos le dicen, ellos la presionan para que se convierta en la gente que, ¿cómo era? Era Vilma. Vilma. Y ella viene y me lo plantea y le digo, dile que sí. Y que además ellos le habían dicho que no podía involucrarse emocionalmente conmigo. Ellos siempre le dieron cuidadito con involucrarte emocionalmente con él. Y claro, mi gente, claro, sabemos que ha confesado mucho más. Y yo pregunto, ¿en qué lista han puesto a Pepe? Sí, mi gente, Pepe se está convirtiendo en una piedra bien incómoda en el zapato de la mafia terrorista mayamera. Está literalmente acabando con ellos. Pero, mi gente, esto es todo por hoy. Recuerde usted, mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana. ¡Hasta mañana!